Gracias, presidenta. Señoría, voy a ser sincero con su comparecencia. Oportunísima, muy oportuna. Tenía pensado yo pedir una comparecencia porque están pasando cosas. Es un tema que nos ocupa y nos preocupa no solo al consejero, en este caso yo mismo, sino a varios departamentos, preocupa a los alcaldes, preocupa a los sindicatos y en estos últimos días, de hoy hacia atrás, pues han pasado cosas. Hoy hay una reunión en Andorra donde hay convocadas 80 o 90 personas de interlocutores para trasladar la propuesta de ese borrador de convenio de transición justa. En segundo lugar, el martes pasado yo tuve una reunión con los secretarios generales de los dos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, y los representantes de los trabajadores de las subcontratas y de la central y del tejido, como digo, sindical de la propia comarca. La semana pasada es obvio que en esa reunión se habló de todo lo que usted está planteando, que voy a intentar, contestando a usted y a los demás grupos, de dar unas pinceladas de dónde está cada proyecto. Tercer tema, y este tema no es menos importante. El tema tuvimos la semana pasada, como saben y han visto en prensa, una reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que a mí me invitaron la propia ministra y asistí con el consejero Lona, porque hay una cuestión trascendental, que es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que va a entrar en el Parlamento, en las Cortes Generales. Lógicamente tiene que entrar, que ya saben que cuando tomó posesión la ministra se comprometió a que en 100 días ese borrador está ya en un estado muy avanzado y ese tema es clave. Y ahí, en la Conferencia Sectorial del Medio Ambiente, se habló de medio ambiente y de transición justa. Porque, y lo voy a dejar claro para que a nadie se lleve a engaños, los convenios de transición justa son la figura jurídica que se crea con base jurídica en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Y todo el proceso que se está iniciando concluirá en que, cuando tengamos el instrumento jurídico, que es la propia Ley de Transición, activar el convenio 1 y 2. Lógicamente, los fondos del convenio de transición justa vendrán de los fondos que están cerrándose y negociándose en el caso de como Europa. Ha visto usted los 307 millones que la ministra nos comentó en la propia reunión que se estaba trabajando para ampliarlos, incluso se dieron algunas cifras, pero que ahí va a haber esos fondos. Primera decisión. Segundo tema. Miren, que alguien ahora llegue a Teruel anunciando que hay que dejar la chimenea es una temeridad, porque antes otros hemos intentado que la central térmica fuera un museo. Pero a ver, dentro de 10 años, ¿quién repara la chimenea si hay una grieta? ¿Quién visita la chimenea si hay que llevar condiciones de protección especial y son instalaciones? ¿Quién mantiene los hormigones de las torres? Luego, vamos a ver, que aquí se pueden decir ocurrencias todas, pero realidades. Y eso, sin ser consejero, yo mismo, pensando en ese proyecto, porque he tenido la suerte de llevar el Museo Munero de Andorra y el de Escucha, y saben lo que pasó en el Museo de Escucha, ¿no? Que nos costó hasta que vencer las instrucciones técnicas complementarias de la minería para que lo pudiera visitar la gente. Y con el fondo de Teruel, a veces tan denostado, conseguimos abrir una bocamina en la parte esto y que funcionen las vagonetas y que lo visiten 36.000. Luego, ocurrencias con los temas que son instalaciones complejas, donde hay amianto, donde hay, es decir, cuidado, eso es una... Ven, y respeto la opinión que tenga la ministra, pero si nos pasan un activo de esa envergadura de riesgos, a ver quién luego se encarga de mantenerlo y a ver quién organiza visitas en ese tipo de instalaciones que requieren unas medidas de seguridad, que son instalaciones complejas industriales. Luego, para precisar, que no les vendan motos, porque este es un tema más importante y ya digo que se intentó mirar antes. No, primera cuestión. Digo que es oportuna la comparecencia, pero una cuestión, sus señorías,
con este tema. Todos los planes de reconversión, hemos sufrido el 98-2005, 2006-2012, no se pueden resolver en 10 meses. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. No se pueden resolver en 10 meses. Y luego, y lo voy a decir en estas Cortes, hombre, los que nos hemos trabajado expedientes de reconversión cuando cerraron más de 1000 empleos en la comarca de Belchite y no teníamos ningún instrumento, o cuando tenemos un problema de pérdida de empleo en la comarca de la Aralda y no tenemos los instrumentos que tenemos en la minería, dennos un poco de tiempo, que acabamos de tomar posesión en el Gobierno, y le voy a desgranar algunas cuestiones. Fíjese, en la reconversión de la cuenca minera central, que usted la ha citado, cuando se cierra la central de Escucha, lógicamente yo le voy a decir de memoria, y de FIRE, Fundifor, Inalter, Pecual, Lecuan, Funza, Fundiciones Manau. En la primera oleada de empresas fracasaron. Sin embargo, Castinros, Tervalis, el Grupo Espuña están en la cuenca minera central. Nos ha costado un proceso de asentar empresas, algunas, o como usted ha señalado, ¿qué culpa tiene CEMES, que tiene enterrados allí 90 millones de euros? 90. Y no cobró los 9 millones de euros de las subvenciones del MINER, y Paxa y Castelo. Es decir, pero ellos apostaron por las comarcas con una esperanza de que la situación económica les iba a dar lo que había. Pero es que no nos acordamos, nos fijamos en Castelo. ¿Qué ha pasado con Alvisa, en Monzón? ¿Qué ha pasado en Zuera con el grupo, con el tema de la construcción? Hay expedientes repartidos por el territorio de Aragón que no nos damos cuenta y tienen tanto impacto como algunos expedientes en las cuencas mineras. Luego yo intento ser realista. Primero, temas del compromiso de la comisión que usted bien señala que yo presidí. Primero, infraestructuras. Una reivindicación, la 232. Pues hombre, algo habremos hecho, porque este mes de enero se ha licitado el tramo, el Burgo de Ebro Fuente, 79 millones de euros. De la 232, desdoblamiento. Y además, el Ministerio de Fomento ha dado el visto bueno a los 550 millones el tramo hasta de Algorfa. La autovía de Teruel, que yo estaba entonces destinado en Teruel, costó 25 años terminarse. La A23 ya ve. Entonces, pero si vamos a Fuentes y seguimos y está planificado por el Ministerio, pues vamos a que vaya planificando, lo vaya encajando en los presupuestos, pero al menos algo se ve. Bien, 550 millones es el plurianual que tiene Fomento. Esto está. Y luego, la cesión, otro tema, este punto me parece que es el punto 1.1, porque tenemos 34 puntos que los voy a relatar para que usted los siga adecuadamente. Ese es el 1. El 1, 2 y 3 del dictamen. Ha habido conversaciones cuando la central cierre y tenga la autorización de cierre, que la tiene que dar el Ministerio, el caudal que tiene la central revierte a la Confederación. Y esa es una cuestión. Y la segunda parte es qué parte de ese caudal y cómo se va a utilizar por los regantes, porque hay 2 bombeos y una tubería de 18 kilómetros y eso cuesta el mantenimiento. Entonces, eso es lo que tenemos que negociar, pero la Endesa está dispuesta a ceder no. En cuanto caduque la concesión, pasa a Confederación y ese será otro trabajo que vamos a tener que haber establecido. Siguiente tema. El punto S es el 1.2 y el 1.3. El ferrocarril. Bueno, ahí están los 20 y tantos kilómetros del ferrocarril, pero una vez que el ferrocarril nos emplea para llevar el carbón a la térmica, lógicamente se ha hecho algún contacto con el ADIF, pero hay una cuestión clave. ¿Qué flujos se tienen que generar de tráfico para que el mantenimiento de la vía sea un mantenimiento? Porque, claro, una vía, sabe usted que los mantenimientos de las infraestructuras, mire lo que está pasando con el ferrocarril de Teruel, hasta que no se va avanzando en los temas. Es decir, todos estos temas se están trabajando. Siguiente tema. En materia de infraestructuras eléctricas, punto 1.3 y 1.6 del documento. En la planificación de los sectores eléctricos hemos metido, como sus señorías consideraban, la línea Mezquita-Teruel, Platea, para que permita la evacuación de los megavatios de energías renovables que están 900 y pico, que lo voy a decir luego, danzando por el territorio.
que tendrán que hacer los proyectos tendrán que ser medioambientales justos y las líneas también adecuadamente cumplir todos los requisitos. Luego, refuerzos eléctricos, ya le digo que se ha hablado con Red Eléctrica y el documento está metido ya con el trámite. Sabe usted que tiene que ir a las Cortes Generales y luego lo tiene que, una vez que está en la planificación, es efectiva y se garantizan esas inversiones. Siguiente tema. En cuanto a la energía eólica y solar, están en todos los medios de comunicación los proyectos. Sabe que hay cierta polémica por la rapidez de tramitación, pero ayer estuve inaugurando un parque eólico en Frescano, señoría, y se empezó a tramitar en el 2015. Porque, claro, hay Alondra Dupont, hay Cernica-Loprimilla, hay vías pecuarias, hay cruce de carreteras de las líneas eléctricas, hay particulares que se niegan a la expropiación, hay quien no quiere tener servidumbre de medio ambiente, es decir, son unos trámites que no nos podemos saltar a la legislación. En cuanto a infraestructuras digitales, descuéntemelo del bono. Estaba la consejera aquí, ya está hecha la orden y se aprueba la orden por la cual el plazo para subvencionar para llevar 300 a los polígonos. Luego, otro tema que nos comprometimos, que está en la propuesta 1.4 del documento y está en marcha. Sí, voy a seguir. Y luego seguiré con los puntos de las 34 medidas del acuerdo. Muchas gracias, señor Créanme Arriaga. que si soy vehemente es porque me creo que hay futuro en esas comarcas. No es por otra cosa. Y curiosamente, ahora recordaba cuando usted hablaba, por ejemplo, ¿por qué no ha venido nunca aquí ningún problema en Escatrón? Porque cerró la central de Escatrón. Llegaron los ciclos combinados que usted ha dicho, se pactó ahí muy bien con los sindicatos y no pasó nada. Y no llegaron las empresas, como digo, los ciclos combinados. ¿Qué pasa? ¿Dónde se trasladó el problema de Escatrón? A Mequinenza. Pero es que en Mequinenza alguien también lo hizo mal. No son los gobiernos, porque la empresa de Mequinenza no pudo acogerse a las ayudas de restauración minera que hubiera alargado la vida de los trabajadores porque tenía problemas jurídicos, fiscales. ¿Entiende, señoría? Porque sepa usted que los trabajadores de la minería de Sanca se acaba de aprobar las ayudas a la restauración del Instituto del Carbón y hay un plazo de 3 años. Y aún le voy a dar otra información. El grupo hay 3 instalaciones mineras afectadas, Fozcalanda del grupo Sanca, Ariño, que como digo, ahí ya está metido el expediente en las ayudas a la restauración minera, igual que se prejubilaron el año 19 39 trabajadores que se han ido alargando del régimen especial de la minería, pero por ejemplo el grupo CIA General Minera de Teruel, que tienen esterco en la mina, hubo un problema que se presentó el plan de labores después de la fecha límite de las ayudas. Estos son cuestiones técnicas, pero hemos hecho gestiones y no se incluyó en las ayudas a la restauración minera que garantiza empleo para los trabajadores de la minería de las propias minas. Y vamos a ver en la siguiente convocatoria. Es decir, esto es todos los días. Entonces, por eso, ¿dónde está el problema? Los trabajadores de la central, que lógicamente Endesa está ofreciendo soluciones, una empresa. Y segundo, los trabajadores de las subcontratas, que ahí estoy de acuerdo con usted, ya me reuní con ellos, estamos reuniéndonos y algunas cosas voy a decir. Por ejemplo, el desmantelamiento de la central, si han leído ustedes el informe de impacto ambiental que tiene la central, tiene tela a la feria, lo que hay que hacer ahí. Con lo cual, este humilde consejero ha estado negociando con Endesa para que el pliego que va a salir a nivel nacional de desmantelamiento de otras centrales, porque el impacto ambiental dice que hay que dejarlo eso sin ninguna afección, en ese pliego se va a incluir que el 30% de los trabajadores mínimo, si no, se excluye del pliego. Y dos, y si se llega en ratios hasta el 80% de los trabajadores que cogen de las subcontratas, se prima o se paga más por el desmantelamiento. Esto es una cuestión técnica, pero es bueno que lo sepan porque hay más derivadas. En materia de formación,
en el Instituto de Andorra hay un módulo de energías renovables. El Instituto Aragonés de Empleo ha hecho tutores para hablar con los de las subcontratas y hay 2,25 millones de euros en el Instituto del Carbón donde se han apuntado. Las cifras de memoria no puedo con todas. 200 y pico trabajadores de las subcontratas y entonces en el mismo Instituto del Carbón van a dar formación la que haga falta. Sigo con la formación. Endesa ha presentado un plan de formación donde hay varios módulos. Está en la prensa, no me estoy inventando nada. Pero, por ejemplo, hay aquí cursos para 1000 personas en varias cosas. Por ejemplo, auxiliar de producción, operaciones de fabricación y producción, control de productos terminados, montaje, manipulación de cargas con carretillas elevadoras, prácticas tal. Otro tema importante, en desmantelamiento, se va a formar a gente que no tiene títulos porque en algunos cursos de formación para mantenedor de instalaciones eléctricas hace falta tener la FP y hay un compromiso de que no se va a exigir la formación profesional para temas, por ejemplo, demolición, ojo con estos temas, montaje y desmontaje de andamios, manejo de retroexcavadoras, trabajo de desandamiado. Hay que formar a la gente muy bien en esos temas. O con otro curso de riesgo de explosión en atmósferas. Hay aceites, hay cosas ahí en la central complejas en instalaciones. Riesgo eléctrico, trabajos en altura, en la chimenea, trabajos de carretillas elevadoras, operadores de grúas puente, gestores de residuos. Es decir, que ahí ha presentado un plan, que lo tengo aquí, Endesa, más los que está haciendo el INAEN, es decir, que hay planes formativos para que esos trabajadores tengan posibilidades de salir. Medidas para atraer la inversión. Usted dice, no se ha hecho nada. Hombre, se basa tecnologías en Calanda, 18 puestos de trabajo. Toro Gis en Albalate de Yesos, del Plan Miner. 12 millones de euros de inversión, 25 empleos. En Ariño, RB System, los temas que hablamos de tal, 12 empleos. Es decir, que sí que hay empleos creados y como van a intervenir los grupos, le contaré lo último, es cómo están el plan, las ayudas pendientes a ayuntamientos. Por favor. Muchas gracias, señor consejero.